Los intervalos en matemáticas son el conjunto de números reales que se encuentra entre dos valores. Por ejemplo, el intervalo abierto es por ejemplo, A, B, en una recta numérica sería un intervalo abierto. Los intervalos cerrados son, por ejemplo, A, B. Estos son los intervalos cerrados. B. Estos son los... El conjunto de los números reales se clasifican en los siguientes conjuntos: números naturales y números positivos. Los números naturales son 1, 2, 3 y 4 y los positivos son más 1, más 2, más 3, más 4. Nada más le agregas el signo positivo. Y los números enteros son negativos, son iguales, solo que negativos con el signo negativo. Y los números racionales se pueden representar como A sobre B, o sea, como fracciones, y donde es llamado el numerador. Y los números irracionales tienen un decimal, o sea, no pueden ser representados. Los números primos son los pares, por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10. Son números par. Ahora nos vamos con el valor absoluto, que es de un número positivo, es positivo. Por ejemplo, tenemos 6, que es positivo y se vuelve positivo. El valor absoluto de un número negativo, menos 6, se vuelve positivo. Y el negativo de un valor absoluto de un número positivo o negativo es negativo. Por ejemplo, menos 3, ahí sí es menos 3, negativo. Tema 2. Las operaciones básicas son 4: la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma tiene el signo de más, la resta es negativo, multiplicación y división. Pero esto no significa que sea positivo o negativo. En la suma, las leyes de los signos son: positivo más positivo es igual a positivo. Lo negativo más negativo será negativo. Y aquí tenemos es positivo con un número negativo. En este caso depende de si el número mayor es positivo, será positivo. Y como en este, si el número mayor es negativo, va a ser negativo. Más 2 o menos 2. En la resta, las leyes de la resta son 8 menos 2 es igual a 6. O sea que este número es menor y por lo tanto gana el positivo, que es
es mayor, así que es positivo. Cuando los dos números son negativos, obtendrás negativo. Y aquí el número menos 8 es mayor que menos 2, así que será menos 6, negativo. En la multiplicación, cuando los signos son iguales, obtendrás siempre un positivo. Y cuando los signos sean diferentes, obtendrás negativo, siempre. En la división, es decir, lo mismo. Cuando tienes dos signos iguales, vas a obtener positivo. Y cuando son diferentes, obtendrás negativo. El tema 3, la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones nos ayuda a saber qué cosas tenemos que hacer primero. Primero son los paréntesis. Las cosas que estén dentro de paréntesis son las principales de hacer, antes que cualquier otra cosa. Para esto es una simple suma de 5 más 4, 9. Para hacer las potencias y la raíz. Las potencias y las raíces son las siguientes. Si tenemos un problema que diga 4 al cuadrado más 7 por 3, primero se hace sería 4 por 4, 16, 7 por 3, 7, 14, 21, más 16, 37. Las multiplicaciones son las siguientes. Tal y como se explica en la multiplicación se tiene que hacer antes que la suma. También aplica esta con las divisiones. Si tenemos una división de 6 en 6 sobre 3 más 4, lo primero que se tiene que hacer es dividir el 6 sobre 3. O sea, 2 más 4, 6. Las sumas y las restas son las del final. Como se muestra en todos los demás problemas, son siempre las últimas que se deben de hacer, puesto que es más necesario, es mucho mejor el explicar, es mucho mejor es más necesario el hacer las cosas que dan dentro de los paréntesis, porque si se suman primero el 4, por ejemplo si primero sumamos 4 más 7, nos daría un 11, sería 11 al cuadrado por 3. Recuerden que esto de aquí es la respuesta. 11 al cuadrado es 11 por 11, 121 por 3, que es igual a 363. Y esto no es igual a esto. Entonces por eso se debe hacer primero los paréntesis, después las potencias y raíces, después las multiplicaciones y divisiones y hasta el final las sumas y restas. Tema 4. Lenguaje algebraico. En las matemáticas, las letras son utilizadas como símbolos. Hay dos tipos de formas para usar las letras en las matemáticas, que son de forma literal y de incógnita. Las literales son cuando se conocen o se obtienen de manera directa, es decir, que los datos ya están en el problema, como por ejemplo, x más 6 es igual a 10. Aquí, como ya tenemos el dato de 6, sabemos que x es 4, porque le sustraemos el 6 al 10. En las incógnitas son aquellas que se utilizan para representar valores numéricos que no se conocen, y para conocerse se deben aplicarse operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí enseñamos que x y y es igual a 18. Tema 5. Las operaciones y radicación. Suma y resta de monomios. La suma de monomios tiene que ser con mucho cuidado, ya que cuando una suma tiene un término con signo negativo, la suma se transforma en una resta, como aquí. 8x al cuadrado más negativo 2x al cuadrado es igual a
6x al cuadrado. En la resta se restan los monomios cuando el segundo término negativo se transforma en una suma. Como en este ejemplo, 8x al cuadrado menos 6x al cubo es igual a 14x al cubo. La potencia de monomios. La regla es que todos los elementos del monomio se afectan al elevarse a otra potencia. Los coeficientes se elevan a la potencia, las bases quedan igual, los exponentes se multiplican. Como en este ejemplo, 9x al cuadrado y al cubo es igual a 9 al cuadrado x a la 2 por 2 y a la 3 por 2, que esto da igual a 81 x a la 4 y a la 6.